mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres. Mónica Botero, muchísimas gracias por estar aquí. A Judith Varela, que la acompaña desde detrás de bambalinas. Bien, ¿por qué la estamos invitando? Porque se presentaron los principales lineamientos del Plan contra la Violencia de Género 2022-2024, ¿no? Ahí está, en el marco de la sesión anual del Consejo Nacional de Género. Escuchaba hoy de mañana, sí, creo que fue hoy de mañana, que apareció el torso de una mujer en una boca de tormenta, que después fueron apareciendo partes, o sea... Eso sí, me sorprendió más cuando escuché que la primera sospechosa por el momento es una mujer. Con lo cual, no sé si femicidio cabría, obviamente, ¿no? Supongo que no. Lo que no quiere decir que no sea un tema que nos viene, bueno, pisando los talones desde hace mucho tiempo. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, un gusto. Bien, este plan, ¿dónde apoya? ¿Cuáles son sus pilares? Bueno, este plan se viene trabajando desde principios de la administración. Por razones evidentes pudimos empezar a contratar a las personas que lo trabajan a fines del 20 y lo trabajaron durante todo el año 21. Y bueno, como ha sucedido en esta administración, las cosas se han enlentecido porque había otras prioridades. Este plan, el Plan Nacional por una Vida Libre de Violencia de Género, implica consultarle a todos los organismos que integran el Consejo de Violencia del Estado, que son unos 17, cuáles son, y concertar con ellos cuál sería su aporte al tema. Muchas veces... Y entiendo que hasta por mi propia naturaleza de comunicadora parecería que solo hay mujeres y solo el Ministerio del Interior son quienes están involucrados en este tema, cuando en realidad es un tema que involucra a varias instituciones. Bueno, o debería, al menos, ¿no? Varios, sí, de hecho, todos han cumplido con las posibilidades que ha tenido cada uno desde el punto de vista presupuestal y en cuanto a destinar atención de recursos humanos, etcétera. Pero en este plan han aportado el Ministerio del Interior, por supuesto. O sea que, perdón, si interpreto bien, es un plan que le habla mucho más que a las mujeres o a los hombres, le habla a las instituciones. Bueno, no, es un plan de las instituciones, desde el Estado, para mejorar la situación en varios aspectos para toda la ciudadanía, digamos. Bien. Ahora, entonces, perdón, Mónica, pero sí, hasta hace poquito, cada vez que hablábamos de este tema, nos dábamos contra la misma muralla. Falta de recursos. Falta de recursos que atentaban contra un trabajo expeditivo en fiscalía, o falta directamente de fiscalías especializadas. Falta de recursos para poder realmente, bueno, tener la capacidad de hacer los seguimientos que corresponden a las personas que son denunciadas o que reciben amenazas. O sea, siempre terminaba pasando por allí. Carencias del sistema que habrían sido evitables si hubiera habido el correspondiente presupuesto. Entonces, sí. ¿Cambian algo este plan? Mirá, ¿esa realidad? Bueno, hay un mejoramiento de los recursos. Ahora, muchas veces hay dos cuestiones. Primero, en políticas sociales los recursos nunca son suficientes. Bueno, sí, siempre claro. Va a haber necesidad de más recursos, siempre va a haber necesidad de más presupuesto, por un lado. Por otro, cuando los recursos son escasos, que siempre son escasos porque tenemos que cuidarlos, porque es dinero de todos los uruguayos, cuando los recursos son escasos tenemos que tratar de optimizarlos. Me parece una muy buena manera de optimizarlo el hecho de que entre varias instituciones se puedan repartir responsabilidades, que no, como sucede en muchos casos, porque por razones históricas, culturales, de eficiencia del Estado, muchas veces o abordajes tradicionales, las funciones de unos y de otros. Sí. Lo que se ha tratado en los últimos años, no es solo de esta administración, sino de anteriores, y es una cosa que se ha ido construyendo con los años desde que se recuperó la democracia. En este tema, trabajar de manera coordinada y optimizando los recursos. Que los recursos faltan, siempre van a faltar los recursos y siempre vamos a tener que hacer lo mejor con los recursos que tenemos, tratando de conseguir un poco más en algunas cosas que sean justificadas, sí.
Ahora, que siempre se esté diciendo que lo que faltan son recursos, tampoco me parece bien, porque a veces suena a coartada para no animarse a hacer las cosas o para no hacerlas como se debería. Yo no digo que en este caso sea así. Hay una cosa que es real. La ley 19.580, integral de violencia de género, se aprobó en fines del año 17, con unas necesidades presupuestales que estaban claras en el momento de aprobarse, y con un ministro de Economía de entonces que dijo los recursos están, la ley va a estar financiada. Y de hecho la ley estaba en un 30% financiada y el otro 70% no apareció nunca en la mitad de la administración anterior. Hubo un compromiso que se llamó el compromiso por las mujeres, sí, que fue de las mujeres de la coalición, avalado por la hoy ministra de Economía, donde ella se comprometía a hacer el mayor esfuerzo para tratar de financiar la ley en lo más que se pudiera. Por supuesto, vino la pandemia, ella cumplió, la ministra cumplió con su promesa, porque no solamente incrementó los recursos del Ministerio del Interior, por ejemplo, se compraron 500 tobilleras más, casi un 50% más de las que había. Hoy no faltan tobilleras, y aumentó los recursos de mujeres, del sistema de respuesta de atención a las mujeres, en más de un 20%. Y cuando fue necesario, se hizo evidente que había que crear los juzgados, porque era un compromiso de campaña, se crearon los 3 juzgados y ahora se van a crear algunos más. Hubo dificultades, sí, claro, estuvo la pandemia y estos temas no siempre son todo lo priorizados que uno quisiera, eso también es verdad. Pero la verdad hay que decirla toda, no es solamente un tema de recursos, hay muchas otras dificultades, entre ellas culturales, políticas. Para que este tema tenga una respuesta adecuada, tiene que haber un funcionariado formado para entender el tema y para saber cómo orientar a una mujer que necesita apoyo. Es lo mismo que para el tema de la trata. Si en los puestos de frontera no hay funcionariado de aduanas o de las Fuerzas Armadas o de la policía que pueda detectar un caso así, va a ser muy difícil que pueda dar una respuesta. En esto también. Entonces, este plan lo que hace es coordinar el trabajo. Ahí están puestos la parte que se compromete a hacer salud pública, la parte que se compromete a hacer la policía, el Poder Judicial, la Fiscalía, por supuesto que nosotros, el Instituto de las Mujeres y el MIDES, el INAU, porque acá estamos hablando de que cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de niños y niñas que también son víctimas. Cualquier niño que está expuesto a situaciones de violencia en su casa es víctima de violencia, no solamente testigo. Y bueno, y como eso, otros institutos, como por ejemplo el Ministerio de Vivienda, que además ha hecho un aporte importantísimo con las 500 soluciones habitacionales, que son subsidios de alquiler para mujeres en procesos de salida. Hay varias instituciones, la ANEP, que se ha comprometido a incluir en la nueva currícula la prevención y que se ha comprometido a escalar a todos los centros educativos de primer nivel de ciclo básico, que ahora no sé bien cómo se va a llamar, la prevención en violencia. Entonces, bien, bueno, ahí están los compromisos de todos. Cuando hablamos de violencia me gustaría profundizar un poquito más porque no es un plan, o así lo interpreté, capaz me equivoco, estrictamente vinculado a lo que más está sobre la mesa en cuanto a violencias que llegan al extremo del abuso físico, del golpe, ¿no? Cuando no, de desenlaces mucho más trágicos. Pero también incluye una violencia mucho más sutil, que es la que, bueno, de alguna manera está en la base de la más visible, y que tiene que ver con espacios muy feminizados en el mercado laboral, con, bueno, usos y costumbres y cuestiones mucho más tradicionales y culturales. ¿Es así? Sí, hay un compromiso en empezar a pensar en respuestas para otros tipos de violencia que no son específicamente la física y que están categorizadas como tales en la ley.
violencia psicológica, abuso sexual, a niños y niñas, que es algo que se está trabajando, pero que hay que construir más respuestas, acoso en los lugares de trabajo. Ahora, de todas maneras, la violencia física es la que requiere de respuestas la atención más urgente, comprometidas, sí, ¿no? exacto. Cada vez más estamos viendo a personas más dañadas. Lo cruento de la violencia, si bien no aumentó el número de casos durante la pandemia, no significativamente, hubo un cierto aumento, pero no significativamente, que era lo que se pensó que iba a suceder. Sí, por tener que convivir con el supuesto agresor, de hecho no se dio, no sabemos si es porque... O no hubo denuncias, que es otra cosa. Sí, pero bueno, los canales estaban abiertos. Nosotros por lo menos lo que vemos de las más de 3.500 mujeres que atendemos por año en los servicios nuestros, ¿no? También se atienden en otras. Es que es más cruenta, la violencia es más dura, hay más daño. Se está sumando las redes delictivas, hay consumo, tanto por parte de las víctimas como de los agresores. Hay muchos problemas psiquiátricos, psicológicos severos. Bueno, eso iba a preguntar si lo que está siendo comprobado por encuestas y censos es que la salud mental se ha deteriorado y bastante tras la pandemia. Bueno, si eso se tradujo también en violencia de género concretamente. Sí, de hecho sí. Ahora, la raíz de la violencia de género no tiene que ver en causas externas al vínculo. Está clarísimo que no, pero causas externas pueden explotar o tener un escape por algún otro lado, como por ejemplo, ¿no? Exacerba el ejercicio de esa violencia. Digamos, sin duda que sí. La salud mental, digamos, las mujeres que llegan a los servicios nuestros ya están afectadas, ¿verdad? Ya vienen afectadas, y lamentablemente muchas otras que no llegan a los servicios nuestros también. Bueno, el tema justamente de la salud mental en el debe de un plan de lucha contra la violencia, porque también supone una atención bien específica para las víctimas, para la reinserción en el mundo, ¿no? Después de pasar por extremos eso es lo que dan dolorosos. nuestros servicios, y que por supuesto, es como decimos siempre en políticas sociales, nunca es suficiente, ¿no? Nuestros servicios justamente lo que hacen es atender con abogadas la parte legal, pero también con psicólogas y con trabajadoras sociales, porque estas situaciones generan toda una crisis en la organización familiar, ¿no? Y en la vida. Y ahora, o sea, uno va, denuncia, y a partir de eso, ¿qué sucede? Pasa? Exacto, porque terminan teniendo que cambiar su vida entera las propias víctimas. Exacto. O sea, que al final denunciar es todo un tema. Exacto. Una pregunta, Mónica, por lo que ha sido tu experiencia al frente del instituto, ¿no? ¿Se ha constatado que hagan uso del sistema, es decir, denuncien, se asistan públicamente mujeres de mayor nivel adquisitivo? ¿Por qué lo pregunto? Porque estamos muy habituados a eso. Primero, el gravísimo error que cometen algunos de creer que la violencia de género o ser víctima de violencia doméstica es algo que le pasa a otras, y capaz que a otras no inteligentes o con otros recursos. Primer error garrafal. Segundo, en los círculos más altos está lamentablemente muy instalado el qué dirán. Entonces hay muchas que se bancan cosas que no entendés por qué, o sí entendés, pero te da más, ¿no? Es más preocupante, y que no sé si se atreven a la denuncia. Entonces, ¿se ha roto eso un poco o seguimos igual? Mira, en general, en los círculos más altos, a mí me pasa que me consultan personalmente. Personalmente, ¿ves? O tienen una abogada o un abogado, o una psicóloga o un psicólogo todo personal, privado, claro. Y se dirigen allí, y desde allí se los asesora. No quiere decir que no vayan a los servicios de mujeres, pero hay un pudor mayor.
¿no? Porque hay una exposición ¿Y eso también es bueno o mayor. malo al final? Sumo a la causa de la lucha contra la violencia doméstica. ¿Es bueno o malo que exista ese pudor? Por más entendible que pueda ser. Pero Y ¿suma bueno, o resta? Sí, sin duda, no sé si resta. Pero no suma. Pero sería mejor, sumaría, si se visibilizara un poco más. Igual, en los últimos años he notado que lo que hay, que no veía hace 20 años, y lo veo ahora hace 5, 8, no sé, es que las redes en esos círculos entre las mujeres se están creando. Se han creado redes de complicidad, de contención mayores, que antes quizás no eran tan frecuentes, como pueden serlo en otros ámbitos donde estás acostumbrada a exponer más tu vulnerabilidad. Esto puede sonar a estigma, porque no quiere decir que en otros círculos no se dé y que la situación del pudor de pedir ayuda no se dé en otros niveles socioeconómicos. No, pero por eso yo hablé de la frase el qué dirán, que es una frase bien que evoca todo menos cosas buenas, ¿no? Sí. Que es algo que pone en prisión, es una autoprisión que se pone mucha gente, y cuanto más superficial, si se quiere, es la gente más prisionera estás, ¿no? Sí, pero de todas maneras en los servicios nuestros van mujeres de todos los niveles socioeconómicos. Ahora, hay un énfasis mayor en las que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Entre otras cosas porque tienen menos redes de apoyo. Exacto, por ahí menos de contención de menos familia. Menos posibilidades, claro, de tener un lugar a donde ir, que la puedan alojar, que le puedan dar hay menos situaciones, recursos, incluso de información sobre a dónde ir, e incluso menor conciencia sobre los derechos, ¿no? Y lo que se puede reclamar también. Bien, ¿comentarios, Vero? Bueno, sin duda que todo lo que se puede hacer, presentar, avanzar respecto a este tema es una buena noticia. Lo que sí me genera un poco de dudas o tal vez de temor, esto de que está bueno, ¿no? Que cada uno presente su compromiso, lo que aporta, pero que también pueda ser una suerte de burocracia en el cual, bueno, no, mi parte es esta, ¿no? Y que al final cuando las mujeres necesitan una ayuda urgente, una ayuda ya, y sobre todo, como tú decías recién, las mujeres que menos tienen, no es tan fácil poder darles una respuesta. Terminás diciendo, bueno, llama al 0800, pero el 0800 es una guía para determinada cosa. La mujer que está en una emergencia, en una situación que se tiene que ir ya y que tiene, por ejemplo, hijos, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿No? ¿Dónde está esa respuesta inmediata? Porque los compromisos me parecen que están bárbaros, pero que no disipen las responsabilidades y que en alguna medida esto no sea una cuestión de también, bueno, no es con nosotros hacemos la parte educativa, es con quién es, en definitiva, quién coordina todos estos esfuerzos para respuestas inmediatas. Sí, eso es una cultura en la que se puede caer, ¿no? Están como lo que llama el ministro de Lema, siempre le llama los egos institucionales. Esto es de acá, esto es de allá, ¿no? Esto lo tenés que pagar. En este caso, más que ego, a veces es algo en lo que se puede caer. De todas maneras, institucionales. Sí, pero de todas maneras para eso existe el Consejo Consultivo por una vida libre de violencia, que trabaja todos los meses. Hay una sesión del Consejo y las integrantes son designadas por las autoridades políticas de cada institución, y está también la sociedad civil que siempre está ahí pinchando, que trabajan, que se reúnen, nos reunimos una vez al mes y cada una tiene sus propias responsabilidades. Se hace continuamente trabajos de coordinación en todos los departamentos, además por la ley 19.580 tienen que funcionar comisiones departamentales. Y en unas funcionan mejor que otras, eso ni que hablar, pero en casi todos los departamentos está la responsable o el responsable de la unidad especializada de la policía, está el juez, la jueza o el fiscal, está representante del Ministerio de Trabajo, de Vivienda, digamos, un trabajo articulado hay, y hay un esfuerzo
de formación permanente al funcionariado público. Justamente lo que tú decías, cae alguien a un servicio de emergencia, bueno, esa persona tiene que saber, o ella o alguien que está allí, a dónde tiene que llamar para denunciar. Si tiene que llamar a Fiscalía, si tiene que llamar al 911, si tiene que llamar al Servicio de Mujeres. Digamos, eso es lo que se está tratando de coordinar. Digamos, cada uno dice, yo pongo lo que tengo que poner, porque tiene que haber un compromiso presupuestal para comprometerse con el tema, ¿no? Pero no quiere decir que lo que tú digas no suceda, porque, bueno, es la naturaleza, ¿no?, de las burocracias, ni que hablar. Pero está ese esfuerzo y está ese ámbito para tratar de que justamente esto no suceda. Bien. Fernando, ¿algo para comentar o preguntar? No, yo vi hoy en la información que nos mandaron que hay 26 organismos del Estado que participan del Consejo Nacional de Género. 26 organismos del Estado. 26. A mí me parece, la verdad que me parece una cosa increíble, ¿no? Y escucho hablar un montón de cosas, la mayoría de cosas que no sé, pero leyendo la información veo inserción laboral, capacitación, autonomía económica y mejor acceso a la justicia. 4 elementos que son centrales. ¿No deberían ser suficientes esos 4 elementos? ¿Para qué todo el resto de la parafernalia? Porque si a una mujer le das inserción laboral, autonomía económica, capacitación y mejor acceso a la justicia, debería estar cubierta, ¿no? Frente a casos de violencia de género. Son 4 elementos medio centrales, medios claves. Después hay una enorme cantidad de teoría y de cosas de las que se habla. Para mí me parece 26 organismos del Estado participando de un Consejo Nacional de Género donde además funciona la academia y donde además funciona las organizaciones sociales. Después el Consejo Nacional, esa es una cosa, una parafernalia que muchas veces cuanto más grande, más difícil de mover, ¿no? Siempre se dice, si querés dormir algo y mandarlo al fondo de la olla, mandarlo a una comisión. Cuanto más grande la comisión, más demora. Sinceramente, yo se lo pregunto porque leo y saco en conclusión que de todo lo que leí son 4 claves que son como fundamentales. Si son suficientes, ¿serían suficientes esas 4 claves? ¿Y qué se está haciendo para alcanzar esas 4, no todo el resto? Bien. Sí, le voy a aclarar. El Consejo Nacional de Género, que tiene todas esas instituciones, es una cosa. Y el plan de violencia y todos los temas vinculados a violencia los trata el otro consejo, que es el consultivo, que es una parte de ese, que es el que está vinculado con el tema de violencia. Y es el que hizo el plan. El Consejo de Género, que es todo esas otras 26 instituciones, que podamos estar de acuerdo o no en si son muchas o pocas. En realidad, yo, si hubiera estado el viernes en el Consejo, que duró 4 horas, realmente estaríamos de acuerdo. Ahora, la ley 19.846, que es la que rige el trabajo de las políticas de género para el Estado, establece que esas deben ser las instituciones que integren el Consejo. Por eso yo estoy obligada a convocar a todas esas instituciones. A veces sucede que los liderazgos de esas instituciones determinan el nivel de participación de ese ministerio o de ese instituto en los temas de género. La tendencia internacional lo que dice es que, lo que vio ya hace unos años, es que los temas de género no son del Instituto de las Mujeres o del Ministerio de Desarrollo o los temas de violencia solo de la policía, sino que la mirada de género, no le uso la palabra porque capaz que no le gusta que la use, pero yo lo puedo decir para que todo el mundo esté cómodo con eso. La mirada de las mujeres, que es ese segundo ojo que le estamos poniendo a la mirada del mundo, que lo tuvimos con uno solo, porque hubiera ningún voluntad de eso, sino porque la cultura pública la construyeron hombres, porque las mujeres no participaban en la vida pública. Hoy lo que estamos tratando es de ponerle ese segundo ojo, el de las mujeres, a la forma de ver el mundo, de construirlo, de hacer política. Bueno, entonces lo que se acordó, lo que se vio a nivel internacional, y se vio acá por supuesto también, es que para poner ese segundo ojo y esa mirada hay que ponerla en todos los ámbitos de la política pública. Entonces lo que intenta ese consejo o las nuevas tendencias, digamos, en política pública en materia de género,
es que esa mirada hay una palabra que tampoco a mí me gusta tanto, pero es la que define mejor, que es transversalice toda la política. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se va a hacer una política agropecuaria, se tenga una mirada de las mujeres rurales y de cómo ellas, de las particularidades de su forma de trabajo, de sus desafíos con los cuidados, de su tema cultural respecto al manejo de la propiedad de las tierras. Es legislar advirtiendo las diferencias específicas. Claro, de respecto cada a la ciencia, hay unos desafíos que tienen las mujeres científicas que no lo tienen los varones, y entonces también es importante que en esa área, en la educación, en la salud, y en la política, hablar, en todo. Entonces, la idea de la creación de esos consejos, que capaz que no es lo más ágil del mundo, es la de poner esa mirada a toda la política pública. Bien. Eso después implica que las unidades de género de todas esas instituciones trabajen, digamos, todos los meses. Tenemos reuniones, pensamos propuestas, pensamos. Lo que dije fue, el Consejo de Género hagámoslo una vez por año, porque si no, no va ni nadie, claro. ¿no? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, tanto en el Bien. 20 como en el 21 como en el 22 se hizo una reunión sola, y la verdad es que cumplen las autoridades, porque saben que es una vez sola que los molesta. Mónica Botero, directora de InMujeres, muchísimas gracias Si no la hacen, por no habernos importa. acompañado. Gracias. Hacemos una pausa y ya venimos. No suma mucho.